Greetings in the name of Jesus the Messiah. Saludos en nombre de Jesús el Mesías. This session is called Practical Apostolic Mission. Esta sesión está intitulada Misión Apostólica Práctica. And this is a session to give you a glimpse Y esta sesión trata de darles una idea and even some practical instruction y aún algunas instrucciones de manera práctica on how the apostolic work goes forth in the nations. de cómo se realizan las misiones en las naciones. And I'll be sharing this coming out of a recent apostolic mission to Malaysia and India. Y hago esto a partir de la misión en que he estado en Indonesia y la India, Malaysia and India. a Malasia. And so, to begin with, Entonces, para empezar, every apostolic mission is in the context of the commission that Jesus gave. toda misión apostólica se encuentra en el contexto de la gran comisión que Jesús nos entregó. So Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Entonces, Mateo 28 del 18 al 20. This is always the context of why we go out, the purpose. Y este es el contexto en el cual nos podemos dar cuenta de por qué y cómo vamos a realizar las misiones. We're not going out to plant churches. No vamos a plantar iglesias, We're not going out to start apostolic networks. ni vamos a comenzar redes. We're going out Salimos in the authority of Jesus the Messiah, bajo la autoridad de Jesús el Mesías, which is all authority in heaven and on earth. quien es toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. We go to make disciples of all the nations. Vamos a ser discípulos a todas las naciones. And we actually do very often teach a lot about baptism in the name. Y entonces muy a menudo damos algunas instrucciones o lecciones acerca de bautizar en el nombre, And then we go to teach the word, y luego vamos a enseñar la palabra. to teach them everything that Jesus commanded. Enseñarles todas las cosas que Jesús nos mandó a hacer, Because this is very important. puesto que esto es muy importante. So the apostolic work is not to go out and do lots of big meetings. La misión apostólica no consiste en salir y hacer muchas grandes reuniones, It's not even to go out and do lots of signs and wonders. ni tampoco hacer grandes señales y maravillas. We go out to make disciples. Salimos a hacer discípulos. Many things happen in doing that, Muchas cosas son las que suceden mientras hacemos esto, but we need to keep that focus. pero tenemos que mantener el enfoque. Hallelujah. So the number one thing I want to talk about Entonces, lo primero de lo que les quiero platicar is that firstly, we are sent from a base. es que, número uno, nosotros somos enviados desde una base. So on this recent trip, Así que en este viaje reciente, myself and a disciple named Victor, yo mismo y un discípulo llamado Víctor had come from Canada to be discipled with us for 1 year Víctor vino hasta nosotros para ser discipulados desde el Canadá in the Shiloh, durante un año aquí en Shiloh, in the Shiloh base here in Toowoomba, Australia. en la base de Shiloh, aquí en Toowoomba, Australia. And Victor and myself now were being sent out from the base here. Entonces tenemos que Víctor y yo fuimos enviados desde la base aquí mismo. It's good for all of us to realize Es conveniente para que todos nos demos cuenta that Victor and I did not just come up with a good idea to go to Malaysia and India. que Víctor y yo nos vinimos aquí con la idea de ir a Malasia y la India. It was in agreement with the Holy Spirit and the base that was here at Shiloh. Fue de acuerdo con el Espíritu Santo y con la base acá en Toowoomba, en Shiloh. We don't just decide to do our own things. No decidimos simplemente hacer nuestros propios deseos, We work as a body. sino que funcionamos como un cuerpo. And so we are sent out from a body in the base. Así que fuimos enviados afuera por el cuerpo. Let me just show you in the scriptures in Acts chapter 13. Permítame mostrarles esto en las Escrituras en Hechos 13, Just to show you that this is the scriptural pattern. para demostrarles que este es el modelo bíblico.
In Acts chapter 13, verse 1 to 4, En los versículos 1 y 4 de Hechos 13, Hechos 13, versículo 1 hasta 4. 13 del 1 al 4, leo en beneficio de todos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hallelujah. So as a church in Antioch, Entonces, como en la iglesia en Antioquía, as they ministered to the Lord, en la medida que ministraban al Señor, it became clear by the Holy Spirit llegó a estar claro mediante el Espíritu Santo to set apart Saul and Barnabas and send them out on a mission. apartar a Paulo, a Bernabé y a Saulo, y a Paulo, Bernabé y ¿ya dos más? On a mission, to be sent out on a mission. Para que fuesen apartados y enviados a una misión. Hallelujah. And so as we develop a lifestyle of being of a functioning base En la medida entonces que funcionamos como una base where we're seeking God donde buscamos la presencia de Dios together, conjuntamente, then God's able to speak to us where to go when there's agreement. entonces Dios puede hablarnos y decirnos a dónde tenemos que ir. And so on this particular trip, Victor and I were set apart to go on this journey. Así que en este viaje en particular, Víctor y yo fuimos apartados para realizar este periplo. And we were sent from the body. Y fuimos enviados desde el cuerpo. And we were prayed for by the body with laying on of hands to send us out. Y el cuerpo oró por nosotros, nos impuso mano y nos envió. So we are to be sent by the Holy Spirit through the body. Así que nosotros debemos de ser enviados por el Espíritu Santo a través del cuerpo. It's very important that in apostolic mission we are sent. Es importante notar que en una misión apostólica nosotros somos enviados. The very meaning of the word apostolic has to do with sending. La misma palabra apostólica, apóstol, sí tiene que ver con el hecho de ser enviado. Authority comes through being sent. La autoridad se recibe a partir del envío. Purpose comes through being sent. El propósito se establece en la medida en que somos enviados. Because when we are sent, we know what we're going for. Porque cuando nosotros somos enviados sabemos lo que vamos a hacer. So authority and purpose come through sending. Y propósito. Authority and purpose. Hallelujah. And so when Victor and I were prayed for, Entonces, cuando Víctor y yo oramos, Jesus spoke to me. Jesús me habló And he spoke into my spirit. y habló a mi espíritu He told me that I was his chosen vessel. y me dejó saber que yo era su vasija escogida. He told me that he would be with me Dijo que él estaría conmigo and that he would never leave me nor forsake me. y el Espíritu Santo no me dejaría. That was all in the sending. Entonces todo eso estaba involucrado en el hecho de ser enviado. So do you see, Jesus is very involved in the sending through the body. Entonces veamos que Jesús está muy involucrado en cuanto al hecho de enviar. Hallelujah. And see, in Romans chapter 1 verse 5, En Romanos 1:5 dice it says that through Christ Jesus, que a través de Jesús Cristo we have received grace and apostleship. hemos recibido gracia y apostolado. Apostolado. That's the sending. That's the authority to go Ese es el apostolado, es la autoridad que nos envía and to bring nations to obedience to the faith. para llevar las naciones en obediencia a la fe. That's the purpose. Ese es el propósito. So we were going to Malaysia and India to bring whoever Jesus would give to us in those nations to obedience. Así que nuestro propósito fue ir hasta allí para llevar a Cristo a quienes encontrásemos en obediencia. Hallelujah.
So this is practical apostolic mission. Entonces, esta es una misión apostólica práctica. It involves being part of a base of people who are committed to the Entonces, commission. involucra a aquellos que envían a la comisión And then being sent out by the Holy Spirit through the body. y luego ser enviado a través por el Espíritu Santo a través del cuerpo. Not just going of our own accord. No ir por nuestro propio gusto. Amen. So the second thing I want to talk about Entonces, lo segundo a lo que quiero referirme is still in the preparation stage, tiene que ver con el momento de preparación. is fasting and prayer. Está en ayuno y oración. And so it's seeking God into that trip, into the journey. Entonces, buscar el rostro de Dios acerca de su deseo en ese viaje. Because we know that in going to the nations, we're going to find some opposition generally. Porque sabemos que cuando vamos a las naciones vamos a encontrar necesariamente alguna oposición. There's going to be mindsets, strongholds Hay entonces fortalezas, ideas that we are going to have the ability in God to break through. de las cuales tenemos que con la ayuda de Dios romperlas. And so we need to pray and even fasting. De manera tal que tenemos que orar y aún ayunar. And on this particular trip, I felt to do a 3-day fast. Y en este viaje en particular, yo sentí la necesidad de ayunar. And the first day of that fast was very difficult. Y la primera parte de este ayuno fue difícil. By the end of that first day, I had a splitting headache. Así que al fin de del primer día de ayuno, yo tenía un notable dolor de cabeza. And I wanted to end the fast. Y quise concluir el ayuno, suspender el ayuno. But the Lord spoke into my spirit, Pero el Señor me habló a mi espíritu push through, para que continuase. because you are breaking through what you're going to face on this trip. Porque a través de esto vas a romper todo aquello que vas a enfrentar. So I thought that's a good idea to break through now. Entonces pensé que era una buena idea comenzar desde ahora. Hallelujah. And during the next part of my sharing of this, you'll see what happened. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta del por qué y lo que sucedió en el transcurso de este comentario. Hallelujah. So the third thing then I want to talk about Entonces, lo primero a que quiero referirme is taking a Timothy, es llevar un Timoteo or you could say taking a team. o llevar un equipo. So you could say taking a Timothy/team. Entonces, llevar un Timoteo y llevar un equipo. Hallelujah. So let's just see in Acts chapter 16, Veamos en Hechos 16, and we can read verse 1 to 3. podemos leer el versículos 1 al 13. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban pues testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hallelujah. So we see that Timothy was a disciple, Así que vemos acá que Timoteo era un discípulo, and when the Apostle Paul came through the churches where Timothy was being discipled, y cuando Pablo llegó a la congregación de la cual Timoteo era discípulo, the Apostle Paul then wanted Timothy to go on with him, to go on team with him, luego Pablo quiso llevarlo con él en el equipo, because that was going to be part of Timothy's next phase of training. porque esto sería la segunda fase del entrenamiento apostólico de Timoteo. So Victor had been with us for 1 year as a disciple, Así que Víctor había estado con nosotros durante un año como discípulo and he's proven himself to be a good disciple. y había probado ser un buen discípulo. And so the next part of his training Así que la siguiente parte de su entrenamiento was to come on an overseas apostolic mission with me. era el de venir ir al extranjero en una misión apostólica junto conmigo. So now he could learn practically how the mission works when we go to the nations. Entonces allí podía aprender de una manera práctica cómo se realizaba esta función
misionera en manera práctica. Amen. See, we're not to be academic Bible schools. Entonces, mire, nosotros necesariamente no tenemos que convertirnos en institutos bíblicos, Not just giving academic knowledge about the Bible, ni solamente limitarse a darles conocimientos bíblicos académicos acerca de la Biblia, but we are to be practically making disciples and training them for ministry. sino que debemos hacerlo de una manera práctica, entrenándolos para que desarrollen el ministerio. And that means taking them with us. Y eso significa asumirlo con nosotros, It means showing them how to do the work mostrándoles cómo hacer la obra, so that they can observe what we do de tal manera que ellos puedan observar cómo hacerlo, lo que hacemos. and then bit by bit be given opportunity to start to do it. Entonces, poco a poco, dándole oportunidad para que lo hagan ellos también. Jesus took the 12 everywhere. Jesús llevó consigo a los 12 a todas partes. And in fact, the main purpose of Jesus' ministry on the earth Y en efecto, lo más importante del ministerio de Jesús en la tierra was to raise up 12. era levantar los 12. He did many wonderful things ministering to multitudes. Él hizo muchas cosas maravillosas mientras ministraba a las multitudes. But it seems even the main purpose of that was to teach the 12 how to do it too. Pero parece que lo más importante, lo principal era mostrarle a ellos cómo hacerlo, To disciple them and train them. discipulándolos y entrenándolos. So that in John 17 verse 4, De tal manera que en Juan 17:4 Jesus could say, I've glorified you, Father. I've finished the work you gave me to do. puede decirle: Padre, te glorifico porque hice la obra que me mandaste a hacer. And that work that Jesus was speaking of was raising the 12. Y eso a lo que se estaba refiriendo Jesús era el hecho de levantar los discípulos. Because that was all that Jesus really spoke about to the Father in that prayer in John 17 was about those 12. Porque todo lo que él oraba al Padre en Juan 17:4 fue 74. 17 verse 4. 17:4 fue lo que el Padre le había mandado que hiciese. And the rest of the chapter, he was talking to the Father about the 12. Y en el resto del capítulo se mantuvo hablando con el Padre acerca de lo que él le había mandado hacer. Now, not mentioning all the miracles or all the demons that he cast out, No le mencionó ninguno de los milagros ni los demonios que él había expulsado, but the fruit of his ministry was there were 12. sino que el fruto de su ministerio fue el levantamiento de esos 12. Hallelujah. And so practical apostolic mission is making sure we're raising up another generation. Entonces, el hacer discípulos sin realizar la obra misionera fundamentalmente tiene que ver con el levantamiento de discípulos, By giving them experience by seeing the work firsthand. dándole la oportunidad de que vean cómo funciona el ministerio de primera mano. Hallelujah. Amen. So do you see already some wonderful things about practical apostolic mission? Entonces pueden ver allí muchos aspectos prácticos acerca del aspecto práctico de la obra misionera. That we are sent by the Holy Spirit from a base. Primero, que somos enviados por el Espíritu Santo a través del cuerpo. That we prepare in the Desde una Spirit. base, That we prepare in the Spirit through prayer and fasting. que nos preparamos espiritualmente a través de la oración y del ayuno, And that we are bringing a team with us. y que llevamos un equipo junto con nosotros. Even if that just means 1 Timothy. Y eso es lo que vemos en 1 Timoteo. You know, there's 1 and 2 Timothy. No, just joking. So the fourth thing El cuarto aspecto about the practical apostolic mission that I want to share acerca del aspecto de la misión apostólica práctica a la que quiero referirme is actually now we're leaving now. We're going on the mission. es ahora realmente la partida en cuanto a salir a hacer la misión. So for me, this meant to Malaysia first. Entonces, en el caso particular mío significaba llegar a Malasia en primer lugar. So who do we go to? Entonces, ¿a quiénes íbamos? We go to people that we've had some contact with. Fuimos a personas con quienes ya teníamos establecido un contacto previamente, That are going to host us, wanting to receive the ministry. quienes querían hospedarnos y recibir de nuestro ministerio. So we knew this brother in Malaysia.
Así que conocíamos a este hermano en Malasia for about 3 years through email contact. a través de contactos por email durante 3 años. And just to show you how it became clear that we were to go here, Y entonces quiero mostrarles cómo se nos aclaró que realmente debíamos de ir allí. was at the beginning of this year we had a 3-week fast as the whole company. Así que a principios de año tuvimos como compañía apostólica un ayuno de 3 semanas. And we were praying for worldwide revival to be released. Y una de las cosas por las cuales oramos es que se diera un avivamiento en todo el mundo. In the midst of that fast, this brother was quickened into my memory. Entonces, en medio de este momento, de esta época, el recuerdo del hermano estuvo inquietando en mi interior. And so I knew the Holy Spirit was wanting me to contact him. Percibí que el Espíritu Santo deseaba que yo tuviese un contacto con él. And I also told Paul about this as well, Paul Galligan. Y le conté también a Paul Galligan. And so I wrote to him Y entonces le escribí, saying it's time for revival in Malaysia, le dije, es tiempo de avivamiento en Malasia. that it's time for apostolic revival there. Es el momento para un avivamiento apostólico allí. He agreed with me. Y él estuvo de acuerdo conmigo. And so I began to do a course of teaching, apostolic teaching with him online. Entonces comencé a realizar un curso de discipulado apostólico con él a través de la internet. So I would send him apostolic teaching and he would give me feedback of the answers from those teachings. Luego yo le enviaba las enseñanzas y él me enviaba sus respuestas, sus comentarios sobre el mismo aspecto. And really, that was the test to see whether or not he was ready for us to come. Y realmente esa era la manera de probar que él deseaba que nosotros fuésemos. How he responded to wanting to do that course. De la manera como él respondió durante la realización de este curso. And so he responded very well and was keen to do that, and we were able to do 5 lessons before we left. Entonces nosotros nos dimos cuenta que él estuvo muy entusiasmado con hacerlo y le enviamos algunas lecciones. Hallelujah. So I'm just wanting to show you how this practically outworks. Quiero demostrarle de la manera práctica cómo funciona esto. And so going to Malaysia, I'd never met this man in the flesh. Así que ir a Malasia y no haber conocido a este hombre personalmente, But since that fast in the beginning of the year, pero debido a ese ayuno a principios de año, even through email, we'd entered into a deeper fellowship. y aún a través de los vía email entramos en una comunión íntima Fellowshipping in the Word together over email. y funcionando, teniendo alguna comunión en la palabra conjuntamente. Amen. So I'm going to a new place. It's a new nation. De tal manera que entonces estoy yendo a una nación, a una nueva nación, a un nuevo lugar. So what am I going to teach? Entonces, ¿qué es lo que voy a enseñar? What am I going to share? ¿Qué es lo que voy a compartir? Well, God has shown us through the Word Entonces, voy a mostrarle a través de la palabra that foundations need to be laid. que los fundamentos necesitan ser colocados. So I always know that going to a new place, Entonces, sé que al ir a un nuevo lugar, these foundations need to be laid or checked. estos fundamentos deben de ser puestos o comprobados. So I shared who is Jesus, Entonces, compartí quién es Jesús, bringing the revelation of Jesus the Messiah. llevando la revelación de Jesús como el Mesías. So key passages are Matthew chapter 16, Entonces, pasajes claves como Mateo 16, verse 13 to 19. versículos 13 al 19, And really, these verses are revealing Jesus as the Messiah, the Son of God. y estos versículos, por supuesto, revelan a Jesús como el Hijo de Dios. Jesus says that is the only rock on which the church can be built. Jesús mismo dijo que esa es la única roca o fundamento donde la iglesia puede ser edificada. So this is primary apostolic doctrine that needs to be released every nation. Entonces, lo que es primario es liberar en cada nación la doctrina apostólica. Because most churches all around the world don't understand who Jesus really is. Porque la iglesia en todo el mundo, en su mayoría,
no saben, no conocen quién es Jesús. Jesus has been preached as the Savior that takes people to heaven when they die. Y Jesús solamente es enseñado como aquel que llevará, es enseñado como aquel que nos llevará al cielo. And so the rock foundation must be laid that Jesus is the Christ, the Son of God. La roca fundamental que debe colocarse es la de Jesús como el Cristo. Hallelujah. And with that verse you can put 1 Corinthians 3:11. Y desde este versículo, 1 Corintios 3:11, That there is no other foundation en la cual se establece que no hay otro fundamento, but Jesus the Christ. sino Jesús el Cristo. Hallelujah. Revealing Jesus as the anointed King, God in the flesh. Revelando a Jesús el Rey ungido como Dios hecho carne. And He is the builder of His church. Y Él es el arquitecto de su iglesia, Hallelujah. de su cuerpo. Other foundations that must be laid. Otros fundamentos que deben de ser colocados. So number 2, Hebrews 5 verse 12 to chapter 6 verse 3. Hebreos 5:12 hasta Hebreos 6:1 al 3. So another key passage that is to be opened up. Eso es otro pasaje clave que debe de expandirse. Because through that passage we realize that God wants us to grow. Porque desde este pasaje podemos darnos cuenta de que Dios quiere que nosotros crezcamos. He does not want us to remain babies. Él no quiere que nosotros sigamos siendo nenés, But He wants us to go on to perfection. sino quiere que sigamos hasta la perfección. But in order to go on to perfection, Pero para llegar a la perfección, there are the principios de Cristo that need to be laid. que hay que colocar los principios de Cristo. Hallelujah. And there's 6 of them mentioned in those verses. Y 6 de ellos se mencionan en esos versículos. Because the church needs a vision to grow to maturity. Porque la iglesia debe tener la visión de crecer hasta llegar a la madurez. So a major part of the apostolic mission is to release that vision. Entonces, una parte importante de la misión apostólica es aclarar, presentar esta visión. So that the church realizes there's a destiny that we have and it's to go on to perfection. Y para que la iglesia se dé cuenta de que hay un destino al cual llegar, y es el lugar de la madurez. The third thing I ministered in Malaysia El tercer aspecto del cual ministré en Malasia was to get a foundational understanding of Jesus the Apostle. es la comprensión fundamental de Jesús como el apóstol. And the apostolic ministry then in general. Y luego el ministerio apostólico en general. So the church has largely ignored Así que la iglesia en gran extensión ha ignorado or been ignorant of Jesus the Apostle. o ha sido ignorante de Jesús como el apóstol. And so that's Hebrews 3 verse 1. Entonces lo encontramos esto en Hebreos 3:1. And so the church needs to come to understand Jesus as the Apostle Así que la iglesia debe llegar a entender a Jesús como el apóstol and the purpose of the apostolic ministry. y el propósito del ministerio apostólico, To reveal the Father revelar al Padre and to build the house of God. y edificar la casa de Dios. So these are all fundamental apostolic doctrine that needs to be released. Entonces estos son aspectos fundamentales de los cuales deben de ser liberados. The fourth, Cuarto so I've got 5. So the fourth is discipleship. es el discipulado. To refocus the church back to its mission. Reenfocar a la iglesia en su visión. That we're not meant to just go out and win souls for Jesus. Que no significa esto que nosotros solo estamos supuestos de salir y ganar almas para Cristo, But that we're actually meant to make disciples of the nations. sino que significa hacer discípulos a las naciones. And so we need to give the church understanding of what that is, how to do that. Y tenemos que llevar a que la iglesia conozca y cómo hacerlo. So this is such a key aspect of the apostolic teaching we need to bring in these days. Entonces esta es una enseñanza clave apostólica que nosotros hoy en día tenemos que enseñar a la iglesia. And the fifth Y el quinto aspecto of teaching on this trip especially, and in Chip's apostolic mission in general, es el de the fifth aspect el quinto aspecto of the apostolic teaching that needs to be delivered de la enseñanza apostólica que hay que
Liberar is the message of becoming sons of God. es el mensaje de hacerse hijos de Dios. Hallelujah. Of growing to maturity to be sons of God. Crecer hasta la madurez para convertirse en hijos de Dios. And everywhere we go, these messages come with a lot of power. Así que donde quiera que fuésemos, estos mensajes se dieron con gran poder. The Holy Spirit bears witness El Espíritu Santo testificó with great assurance and conviction. Haciendo que la gente se sintiera responsable de sus actitudes pasadas. Hallelujah. And so these were key messages that came into Malaysia and actually on the whole trip. Estos fueron versículos, enseñanzas claves que se dieron en Malasia y a través de todo el viaje. So to effectively do apostolic mission in the nations, Así que para realizar un ministerio apostólico en las naciones, we need efectivo, to be well versed in all of these particular teachings. nosotros debemos de estar muy bien versados en estas enseñanzas en particular. Hallelujah. So while we were in Malaysia, Entonces, mientras estuvimos en Malasia, we mainly ministered because it's a new place. nosotros generalmente ministramos, puesto que es un lugar al que estábamos yendo por primera vez. We mainly ministered in fellowships and house churches. Así que fundamentalmente ministramos en congregaciones y en casas que se reunían, en iglesias que se reunían en las casas. Now I want you to realize though Entonces, sin embargo, quiero que ustedes se den cuenta that in doing that Que as an apostle, que al realizar esto como apóstol, while I'm ministering in fellowships and in house churches, mientras ministraba en congregaciones y en casas iglesias que se reunían en las casas, the focus in my heart is to reach the leader. el enfoque que llegó hasta mi corazón fue enfocarme en el líder. So the man who was hosting me in Malaysia, I'm really preaching to him. Así que realmente la persona que me hospedó en Malasia, en él me enfoqué. Because I know that if he catches it, Porque sabía que si él se persuadía de todo esto, then he's going to be able to tell all these people about it. entonces él podría a su vez compartirles a otras personas acerca de lo que yo le estaba enseñando. Because I'm not going there to stay. Porque yo no iba allí para permanecer. So our focus is to reach the ones who are going to be able to reach others. Entonces nuestro enfoque consiste en enfocarnos a aquel que a su vez vaya a alcanzar a otros. And so even these things I'm telling you, I'm teaching the Timothy who's with me. Entonces todas estas cosas que le estoy compartiendo, obviamente se las compartí a aquel Timoteo que estaba conmigo. You know, I'm whispering in his ear. Y le susurraba en su oído. Yeah, so it's good that I'm teaching these people, but I'm really after this guy. Está bien que yo estoy enseñando a toda esta gente, pero me estoy enfocando en aquel tipo. Because if he gets it, Porque si él lo comprende, lo toma, then all these brethren are going to get it as well. luego estos hermanos consecuentemente también lo van a recibir. So this is just the opportunity now to be teaching him. Entonces esta es la oportunidad verdadera, real, para enseñarle a él. Hallelujah. And everyone else is going to be blessed too. Obviamente los demás también van a estar bendecidos, But we're really praying that God will touch this one. pero realmente estamos orando porque Dios alcance a ese en particular. Hallelujah. Because in the process of this trip, I'm teaching a Timothy at the same time. Porque en este proceso le estoy enseñando a un Timoteo al mismo tiempo. So that later on, he'll hear a voice behind him saying, "This is the way, walk in it." Entonces, para que él a su vez después oiga detrás de él una voz que le diga, tienes que ir por este camino. Hallelujah. Because that's what happened with me when Paul Gallagher would take me on team. Porque esto fue exactamente lo que me sucedió cuando Paul Gallagher me llevó en su equipo. So when I started to go out leading a team, Así que cuando yo comencé a salir liderando un equipo, I began to hear the voice of my father behind me comencé a escuchar la voz de mi padre saying, "This is the way, do this." diciéndome, este es el camino, haz esto. Hallelujah. This is how it works, how it passes from generation to generation. Esta es la manera como funciona, cómo se traspasa de generación a generación. See, there are so many things you can never teach in a Bible school. Miren, hay muchas cosas que usted no puede enseñar en un instituto bíblico. There are so many things we can only learn by being involved in it.
Hay muchas cosas que solamente podemos aprender mediante el hecho de estar involucrados en ellas. seeing it at work in reality. Ver cómo sucede en la realidad. Hallelujah. And so the other thing I want to mention is that there are particular times Y lo otro que quiero mencionarles es que hay un momento en particular when we will have a certain amount, an opportunity just to be with the leader one-on-one. En que podremos estar junto con el líder uno a uno. And very often those times are the key times Y muy a menudo estos son los momentos claves where the brethren really catch it. donde el hermano realmente puede asumirlo. And so in this trip in Malaysia, Por lo tanto, en este viaje en Malasia, I had a whole afternoon with this brother and his wife. pasé toda una tarde con este hermano y su esposa. And so that was opportunity then for this brother to ask some questions. Entonces, esta era la oportunidad que tenía este hermano para formular preguntas. And then from those questions, I was able to just unload to him the teaching of the word. Y frente a estas preguntas, entonces yo podría tener la oportunidad de revelarle todo lo que tenía. Able to share deeply about who Jesus is. Y poder compartir con él de manera profunda quién es Jesús. We're able to break down some false teachings that have gone around. Y acerca de las falsas enseñanzas y otras cosas que andan alrededor. And it was from that particular time with this brother Y desde ese momento en particular con este hermano, that then I knew Malaysia is open. fue que cuando me di cuenta de que Malasia estaba abierta. Hallelujah. Because his heart was one. His heart was converted. Porque su corazón era uno solo, su corazón estaba convertido, And se había convertido. And it felt to me like in that moment he received me as an apostle. Y me di cuenta, sentí que era en ese momento cuando él me recibió como apóstol. Because now suddenly his heart was open. Porque entonces ahora su corazón se había abierto totalmente. Hallelujah. And so it's in those times, one-on-one, in relationship, speaking together in the Word, Entonces es en ese momento, en esa relación de uno a uno, hablando de la palabra, that then the doors to nations are really opened. cuando realmente las puertas de la nación se abren en ese momento. See, we're not looking to minister to multitudes. Así que nosotros no estamos tratando de ministrar a multitudes, We're looking for those key people. sino que estamos buscando esas personas claves. We're looking for sons. Buscamos por hijos, And especially then ones that God is wanting to raise into apostolic ministry. y especialmente aquel que quiere levantarse, crecer en el ministerio apostólico. Because then we know the apostolic ministry can continue in that nation. Porque entonces nos daremos cuenta que el ministerio apostólico podrá continuar en esa nación. Hallelujah. And so I said to Victor, Entonces le dije a Víctor, after that afternoon, después de esa tarde, I said, now we're starting to have Malaysia. entonces ahora hemos comenzado a tener a Malasia. Hallelujah. And it's just, that's how it practically works. Y eso es de la manera práctica como funciona. Do you have that discipleship booklet? So then the practical outworking of that time with that brother in Malaysia Entonces el resultado práctico con ese hermano allí en Malasia was then I could start to talk to him about how we do discipleship. fue entonces el momento adecuado para explicarles la manera como nosotros desarrollamos este discipulado. And then how God has blessed us to be able to put the teaching down into material. Entonces, y de la manera como Dios nos había bendecido para acumular un material, And we've been able to gather that material into courses. y pudimos repartir acertadamente ese material en manuales. And so in this booklet it goes through those courses, how they work. Y entonces en este folleto estaba establecido cómo funcionaba este apostolado. Matt Alberto in Spanish. The courses are a little bit different in Spanish. Yep. The courses in Spanish are a little bit different. Para los hermanos en Hispanoamérica, este libro está traducido al español, pero no de la misma forma como está para las naciones de habla inglesa. But there are two courses now available in
Spanish? Ahora solamente, hasta el momento solo tenemos en español 2 niveles. And probably a third course this year available. Y probablemente en el transcurso de este año tendremos disponible el tercer nivel. Amen. So one of the things that we look for when there is someone who's really received us Entonces, lo que nosotros especialmente buscamos cuando hay alguien que nos recibe, is to be able to give them something like this, a course, que podamos entregarle algo así como este folleto de estos cursos, so that they have something practical to begin doing discipleship with. de tal manera que cuenten con algo práctico para comenzar el discipulado. And this brother was so happy when I was able to give him the first course, Y este hermano estaba tan contento cuando recibió este primer curso, because he said, yes, now I've got something to teach. porque nos dijo, bueno, ahora tengo algo con que enseñar. Hallelujah. So we can practically give apostolic doctrine into the hands of people to begin discipleship. Entonces nosotros de esta manera podemos contar con elementos prácticos para entregarles a estas personas y desarrollen su obra. And so this brother is wanting to implement that, De tal manera que este hermano quiere o quiso implementar esto, because we were told to make disciples of the nations. porque se nos dijo que hiciésemos discípulos a las naciones. Hallelujah. Amen. Are you getting something? Amén. ¿Están entendiendo algo? Okay, so let's go now to the fifth major point, I think, Entonces, because our fourth one was all about Malaysia. repitamos entonces al quinto aspecto. El cuarto se trata todo sobre Malasia. And the key things I shared with you about that was Y lo destacable que he compartido con ustedes fue how we came into contact, cómo llegamos a estar en contacto, how then we felt that we were able to go, cómo In the Lord. sentimos que ya podíamos visitarlo, the main aspects of the teaching that we needed to bring, en los aspectos principales que necesitábamos llevar con nosotros, the primary purpose of reaching the leader, el propósito primario de alcanzar al líder, the value of having the one-on-one time to be able to converse in the Word, el valor que tiene el hecho de poder de manera individual hablar, tratar sobre la palabra, having the Timothy with me to be able to show what is happening, tener a un Timoteo junto conmigo para que se diese cuenta de primera mano lo que estaba sucediendo, and then being able to show the brethren practically how they can start doing discipleship. y luego mostrarle de manera práctica cómo podía comenzar ese discipulado. Hallelujah. And so now there's some people in Malaysia who are going forward in the gospel. Ahora tenemos gente en Malasia que continúa hacia adelante en el evangelio. Amen. And so the next part of the journey was to India. Entonces, el siguiente tramo del viaje fue la India. And the next place we went to was someone that we have known for a little while. Y el segundo lugar, el segundo sitio al cual fuimos fue a alguien que ya conocíamos de algún tiempo atrás. And there have been teams that have gone to his place before. Y algunos equipos lo habían visitado ya antes. And it was actually this particular contact that was the initial reason for the whole trip. Y realmente era debido a este contacto inicial que se organizó todo el viaje en su conjunto. Because this brother had actually cried out for a team to come. Porque realmente este hermano estaba suplicando que lo visitara un equipo. And so from the outset, from the beginning, Así que desde el principio we knew that this brother wanted to gather leaders for seminars with pastors and leaders. sabíamos que este hermano quería reunir a pastores y a líderes para organizar seminarios. So the new place of Malaysia was mainly fellowships, house churches. Entonces, en cuanto a Malasia, los lugares donde ministramos fueron congregaciones y iglesias que funcionaban en las casas. This place now is actually where I know I'm going to be ministering to pastors and leaders. Luego, entonces, en este lugar, aquí en la India, es donde yo estoy persuadido de que voy a enseñar a pastores y ministros, líderes. So this is more like going into the synagogue. Es como
asistir a una sinagoga. In Acts chapter 19, verse 8 to 10. En Hechos 19, del 9 al 10, Let's just do verse 8 and 9. Acts chapter 19, verse 8 and 9. 19, 8 y 9 dice: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Amen. So when we as apostles go into the situation of seminars with pastors and leaders of different churches, Cuando nosotros nos encontramos en la situación de que llegamos a los seminarios donde vamos a encontrar a pastores y a líderes, it can very much be like this sort of situation. y puede ser muy parecida a esta situación, Because in some way these people have been trained, they know something of the word, porque en esta etapa estos pueden haber sido entrenados y enseñados en algún nivel, but this is very often when you come up against strongholds and Christian religion. pero realmente es cuando podemos encontrar allí fortalezas y tradiciones religiosas, Religious mindsets, doctrines that people have believed. ideas religiosas, fortalezas, creencias. Yep, and very often it can be like this, that some believe and then some speak evil of the way. Entonces, y es algo, y puede suceder lo que sucedió acá, que algunos pueden creer, pero otros lo maldigan. Hallelujah. And so again, the key messages though, Entonces tenemos que, sin embargo, el mensaje clave es, they remain pretty much the same, ellos siguen de la misma manera que han sido, but they can come in a very different way. pero pueden llegar a ser de una manera distinta. And I want to share practically, Y quiero mostrarle de manera práctica very often the first session of the whole seminar que la primera sesión de todo el seminario is a breaking through. es el hecho de romper esquemas, Because all these people have come with a certain expectation, porque todas estas personas han llegado con unas ciertas expectativas, and very often I've found I'm not what they were expecting. y en algunas ocasiones me doy cuenta de que no soy lo que ellos esperaban, Because we come speaking the word. porque nosotros llegamos hablando la palabra. And to most people, it's a sign and a wonder to hear someone just speaking the word, the word, the word. Most of the time, it's a sign and a wonder. Entonces, la mayor parte del tiempo son señales y maravillas. Yes, to be speaking just the word by revelation. Y solo ese hablar la palabra por revelación. Because most of the pastors and leaders have not heard the word by revelation. Porque la mayor parte de los pastores y líderes no han escuchado la palabra por la revelación. So the messages, they stay the same. Así que el mensaje es que permanece lo mismo. But very often they come with a great force. Y algunas veces llegan de manera agresiva. And there's a lot, in those beginning first and second session, very often it'll be a lot of preaching as well as teaching. Entonces, en la primera y la segunda sesiones, entonces debe haber también enseñanza y predicación. Because through the preaching, there's a breakthrough. Porque es a través de la predicación que se hace el rompimiento de las estructuras. And very often you can just sense in the spirit when you've broken through and you can begin to teach. Entonces, usted siente en el espíritu que ha hecho ha penetrado, ha hecho esa ruptura, y puedes comenzar a traer el mensaje, traer la palabra. Hallelujah. So let's just do number 6 here. Número 6 aquí, entonces. I just wanted to mention that on the way to the seminar, Quiero mencionarle que camino al seminario we make disciples as well. también hacemos discípulos. So when we were on this particular journey, I had 2 brothers with me who were hosting us. Entonces, en este viaje en particular, junto conmigo estaban 2 hermanos que nos hospedaron, And we got to the train station, and in India the trains are not on time. y fuimos a la estación del tren y a las estaciones ferroviarias, pero en la India los trenes nunca llegan puntuales, nunca son puntuales. So how do we use that time? Entonces, ¿cómo usar ese tiempo? Do we just... Yes, we teach the word.
Enseñamos la palabra. And so I always carry with me the material. Siempre llevé From the conmigo ministry? material. And so we started to read together one of the teachings out of a manual that we had. Entonces leíamos y hacíamos del manuales y realizábamos una clase. Now, when we got to the final part of this particular session, Y una vez que llegamos a la parte final de esta sesión en particular, it really challenges a very widespread false teaching. entonces pudimos exponer ampliamente sobre enseñanzas falsas. And so then it opened up with these two brothers to be able to go through the scriptures to show what they're saying. Entonces pudimos con los hermanos acceder hasta las escrituras y ver lo que realmente estas decían. And so we had again this very important one-on-one time in the Word. Entonces nuevamente teníamos la posibilidad de este acercamiento, de estar el uno frente al otro, abriendo las escrituras. So while we look forward to teach in seminars, Entonces mientras esperábamos enseñar en los seminarios, the most precious and transforming moments are these ones, the así one-on-one. que los momentos más fundamentales y transformadores son el momento en que estamos el uno frente al otro. Because in that 2 hours that we were waiting for the train, Porque durante esas 2 horas que estuvimos esperando al tren, both these brothers were set free. ambos hermanos fueron puestos libres, fueron liberados From false doctrine that they had believed. de las falsas doctrinas que ellos creyesen. And their eyes were open to see the truth. Y sus ojos fueron abiertos para ver la verdad. Hallelujah. And so those moments are so precious. Así que esos momentos son realmente preciosos. And so again, I'm talking to Victor. Entonces nuevamente me estoy dirigiendo a Víctor. And I say, Victor, did you see that? Víctor, ¿te diste cuenta See, while I'm looking forward to teaching in this seminar today, que mientras estábamos esperando llegar para enseñar en ese seminario hoy, I believe this was even more important. esto que hemos hecho es mucho más importante? Hallelujah. So we're always in tune with what God wants to do. Entonces nosotros siempre estamos en sintonía con lo que Dios quiere hacer. And we don't just like to hide away in our own place until we teach a seminar. Entonces nosotros We don't just like to hide away in some place and then come out to teach a seminar, then hide. Yeah. Nosotros no nos escondíamos en un sitio, en un lugar, y después íbamos a comenzar el seminario. You know, many ministers who go to places are like that. They teach and then quickly get away from the people. Entonces, miren, muchos lo que hacen es que ellos enseñan algo, enseñan en una sesión y de una vez se escabullen, se van y no permiten el acceso a la gente. Yeah, that's not how the practical apostolic mission works. Eso no es una manera práctica de desarrollar el ministerio apostólico. See, when Jesus spoke to the multitudes, Vea, cuando Jesús hablaba a las multitudes, even his disciples didn't understand everything. aún los discípulos no entendían todo. So what did they do later? Entonces, ¿qué hacían más tarde? They said, Jesus, what did you mean? Entonces le decía, Jesús, ¿qué quisiste decir? Teach us further. Por favor, enséñanos más. And that's what happens Y eso fue lo que sucede. outside of the seminar teaching. Eso fue lo que sucedía fuera del lugar de enseñanza del seminario. Is then we have time with the hungry ones. Es decir, que tenemos tiempo para dedicarle a aquellos que tienen hambre. Give me more understanding. Dame más para entender, más comprensión. And that's what we're after. Y eso es lo que nosotros buscamos. Hallelujah. And so another major thing, put number 7, Y entonces el siguiente aspecto, el número 7, is again breaking religious Christian strongholds. entonces es el hecho de romper las fortalezas religiosas. And two of the major strongholds on this trip Y dos de las mayores fortalezas religiosas durante este viaje, and that are really all over the world, y es realmente lo que se da en todo el mundo, is the religious rules around the Lord's table and baptism. es las estructuras religiosas acerca de la mesa del Señor y el bautismo. And so, by the grace of God, Entonces, por la misericordia de Dios, again, we were able to have individual times with our hosts tuvimos tiempo en particular con nuestros anfitriones to talk about these things. que para poder conversar acerca de estas cosas. And in India,
Y en la India, there was major breakthrough in the Lord's table. nuestro mayor logro fue haber hecho esta ruptura en la mesa en cuanto a la mesa del Señor. And so even in our hosts in India, in their houses, they were able to have the Lord's table with us. Y aún en las casas de nuestros anfitriones pudimos partir el pan junto con ellos. They were able to see that children are allowed at the table if we teach them what it's all about. Y pudieron darse cuenta que como los niños también podrían participar de la mesa del Señor en la medida en que nosotros nos reuníamos en la mesa. They saw that there are no verses in the Bible that exclude people from the table because of baptism or not. Y se dieron cuenta de que no existe ningún versículo en la Biblia que excluya a las personas de la mesa del Señor por el tema del bautismo. You see, the devil has tried to bind the church into religious rules about these things. Vean, dense cuenta de que el diablo ha tratado de atar a la iglesia en cuanto a estos dos aspectos fundamentales. So instead of being a blessing, Entonces, en lugar de convertirse en una bendición, it's become a religious burden. se ha convertido en una carga religiosa. And so part of the apostolic mission is to restore the reality of the Lord's table and baptism. Entonces, una de las tareas del ministerio apostólico es el de restaurar la mesa del Señor y el bautismo. Amen. Hallelujah. And just finally, Y finalmente, the last place we went to was Delhi in India. la última etapa de nuestro viaje fue Nueva Delhi en la India. And upon arriving in Delhi, Y después de llegar a la India, a Delhi, my a brother Nueva Delhi, Timothy or Victor, he was starting to get sick, mi Timoteo, o sea, Víctor, comenzó a sentirse enfermo and I started to get a splitting headache. y yo también comencé a sentir dolor de cabeza. So we just had a rest, Así que yo me di un descanso and as I was resting, y cuando descansaba, the Lord reminded me of the fast that I'd had before the trip. el Señor me recordó acerca de ese ayuno que yo había tenido antes de comenzar el viaje. Because I was having the same headache that I'd had on that first day of the Porque fast. tenía exactamente el mismo dolor de cabeza que experimenté durante ese primer ayuno. And so the día de Lord said to me, "This is what you were breaking through in the fast." Entonces el Señor me dijo, esto es lo que habías estado rompiendo a través del día de ayuno. It's witchcraft Es brujería coming against you. que se precipita contra ti. Because in our previous place in India, Porque en nuestros previos días en la India on the last day of teaching, y en los últimos días de que estábamos enseñando, even a local member of parliament a un miembro local del parlamento of that area de esa área was contacted saying that there was foreigners teaching about Jesus. fue que habían contactos de extranjeros que estaban enseñando And they were complaining about us. It's a Hindu environment. que estaban enseñando doctrinas extranjeras acerca de Jesús y se estaban quejando puntualmente acerca de nosotros. So the devil was trying to harass us. Entonces el diablo estuvo tratando de molestarnos. But praise God, I knew we had the victory because we'd fasted and Jesus had given that confirmation. Pero gloria a Dios porque el Señor había estado en ayuno y el Señor me lo pudo mostrar claramente. So I texted back home. Entonces yo vi un texto a casa I said, we need some prayer. y dije, necesitamos oración. And I told them the situation. Y les expliqué la situación And we began to pray. y comenzamos a orar And almost immediately I knew that it broke. e inmediatamente me di cuenta que esto fue deshecho. And by the end of that day, the headache had totally gone. Y a finales del día el dolor de cabeza había desaparecido totalmente. And Victor was getting better. Y Víctor se mejoró. So I say that because on apostolic mission, you will be confronted by the devil. Y les digo todo esto porque sé que en la misión apostólica nosotros vamos a ser confrontados por el diablo. And be aware that witchcraft very often affects the body. Y dense cuenta que muy a menudo la brujería afecta el cuerpo. Very often it'll be in some sort of
sickness or in a headache or something like that. Muy a menudo vamos a enfrentarnos a enfermedades o aún dolores de cabeza. So don't just accept it. Simplemente no lo reciba. Never in my mind do I allow myself to think we can just have a day off. Nunca en mi vida pensé que la posibilidad de descansar un día. No, in Jesus we break it, we push through. En Jesús nosotros lo vencemos y salimos adelante. Hallelujah. And another thing I want you to see out of that story Otra cosa que quiero mostrarles de esta historia is that there is regular communication and accountability back to the home base. y es que hay una comunicación y una rendición de cuenta a menudo con la base. Through text message and through Facebook, we can communicate very easily now. Ahora mismo podemos comunicarnos fácilmente a través de textos telefónicos o por Facebook. So pretty much every day or every second day, Así que casi siempre o cada segundo día we send just summary reports of how things are going. enviamos un informe abreviado de lo que estábamos haciendo. Hallelujah. So we're being accountable. Así que nosotros fuimos responsables. And so that the brethren back home can be praying for us. Así que los hermanos que de la base podían orar por nosotros And be encouraged by what is happening. y ser animados por lo que estaba sucediendo. Hallelujah. So just a couple more, just two more quick points. Así que 2 puntos rápidamente. The place we went to in Delhi was a very exciting place. El lugar donde fuimos en Nueva Delhi, muy interesante. God is doing wonderful things among them. Dios está haciendo muchas grandes cosas en medio de ellos. And so when I was hearing of what God was doing among them, Y cuando escuché lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos, I'm also asking the person who's hosting us and the leader there, y le pregunté a nuestro anfitrión, aquel que estaba liderando, I'll be asking questions to find out about their foundations and where they're at in Christ. y comencé a tantearlos acerca de en qué lugar se encontraban ellos en cuanto a Jesús Cristo. So are these brethren who are coming to Jesus, do you baptize them? How do you do that? Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegaste a Cristo? ¿Cómo fuiste bautizado? Do you celebrate the Lord's table? ¿Celebran ustedes en la mesa del Señor? Do you just have a Sunday meeting or is there regular fellowship? ¿O ustedes se reúnen solo los domingos o hay otras reuniones en general? Are you doing anything about discipleship? ¿Están ustedes realizando algo tendiente al discipulado? So we ask these questions because we're wanting to find out what is needed here. Entonces hacíamos estas preguntas para ser conscientes de las necesidades de ellos. Because on the apostolic mission, we're wanting to fill up what is lacking in their faith. Porque en la misión apostólica nosotros debemos de darnos cuenta de qué les hace falta para nosotros llenar esos vacíos. We're wanting to know, how do we take you forward? Entonces queremos saber cómo llevarlos hacia adelante. Hallelujah. And so from just having that personal relationship time, I'm asking these questions. Entonces, en la medida que teníamos estos acercamientos personales, les planteaba todos estos interrogantes So then we can know if we're needed there or not. para saber si realmente nos necesitaban o por el contrario no nos necesitaban. And also to gauge at what level do I need to teach. Y también para enterarnos a qué nivel debía de enseñar. Because we don't want to be sharing things that are way too high for where they're at. Porque no queríamos enseñarles cosas que fueran inaccesibles a ellos, We want to give the right food at the right time. sino que queríamos proporcionarle el alimento correcto en el momento correcto. Amen. Amén. And so I was able to, from talking to the brother there, Entonces pude luego hablar con el hermano allí I was able to know that I could actually probably go a little bit deeper y entonces pude darme cuenta que pude haber profundizado un poco más to open up a bit more of the mysteries with them. y revelarles un poco más el misterio. Because even though they were a new type of fellowship, only a few years old, Porque si me hubiera dado cuenta de que era una comunidad nueva, con pocos años, there was an openness in their spirit, estarían abiertos a una apertura en el espíritu to be able to receive deeper things. y
con la posibilidad de recibir cosas más profundas. Hallelujah. And so we spent time even sharing things on the tabernacle, Y entonces comenzamos a compartir cosas como las del tabernáculo, on the pattern of how to build the house of God. como el modelo para edificar la casa de Dios. And so some of those deeper things they were able to see, and wow. Entonces, todas esas cosas profundas ellos tuvieron la capacidad de poder verlas. Hallelujah. And on the whiteboard they want to take the photos. Yo quiero tomarle fotos a lo que estaba cocinado en el tablero. Hallelujah. And then so finally Y finalmente, is when we get back home, we want to report back to the brethren. entonces, finalmente cuando regresamos a la base, teníamos que reportarnos con los hermanos. So according to Acts chapter 14 verse 27, De acuerdo con Hechos 14, versículo 27, that we gather the church together reunimos a la iglesia and report back to the church everything that God has y le done. informamos a la iglesia, a los hermanos, lo que se había realizado. Again, this is to edify and build up the church where we're at. Entonces, esto es nuevamente se trata de edificar a la iglesia en las circunstancias en que nos encontramos, And it also ends up helping even to train people too in how to go about the work. y también entrenamos a las personas acerca de cómo marchar con la palabra. And we can rejoice in what God is doing. Y podemos entonces gozarnos de lo que Dios se encuentra haciendo. And so I'll just finish by sharing with you what young Victor had to say now that he's come back from this trip. Entonces ahora quiero terminar con lo que el hermano Víctor expresó al concluir este viaje, Because he's gone back to Canada for 6 months. porque él ha ido regresó a Canadá por 6 meses And so he shared back with the Canadian brethren. y él He reported back. compartió con los hermanos de regreso allí al Canadá. He said that he shared about what it means to be a disciple. Les contó qué consistía ser un discípulo, que él ahora entendía. And one of the sisters in the congregation was shocked Y una de las hermanas en la congregación entró en un gran shock, because she said that a bright light was radiating around me when I was sharing. porque una luz radiante estaba a mi alrededor cuando yo estaba compartiendo. And that it even transformed him so that he didn't even look like him. Que lo impactó tanto que lo transformó que él no se parecía él mismo. He said that when he shared that he had such a great peace and a sound mind. Que mientras compartía sentía paz y una mente sana. That something has shifted and changed in my life. Que todo lo había cambiado, que algo se había movido en su vida. He said to me, "Now I know what you mean Y me dijo, ahora sé lo que querías decir, that when you have one mature son in a nation, que cuando tenías un hijo maduro en las naciones, that then you can have that nation for Jesus." entonces podías alcanzar y tener a esa nación para Jesús. Hallelujah. And so that was the testimony of Victor coming out of this trip. Entonces este es el testimonio de Víctor acerca de este viaje. Hallelujah. So I believe that this has been helpful Espero que esto haya sido de gran ayuda to just see the down-to-earth reality of apostolic mission. para que se den cuenta de una manera profunda la realidad de la misión apostólica. Amen. Amén.